Saludos hermanos, bienvenidos a mi canal YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. El tema de hoy es Mercurio. Aprovechando, como sabemos, que el 4 de abril, o sea, dentro de 3 días, Mercurio va a ingresar en Aries y va a estar hasta el 19 de abril. Y debido a comentarios y consultas que me han hecho en función del significado al post muy sencillo que publiqué en mi cuenta Facebook, me motivó a hacer este video, ¿no? Que vamos a ver cómo funciona Mercurio y todos los factores que representa Mercurio y en sus diferentes facetas, ¿no? Y entenderlo desde el punto de vista astrológico, que es fundamental. Y por supuesto astronómico, es decir, su movimiento real, porque siempre debe haber esta conjugación de factores, ya que la astrología y la astronomía son una, pero por supuesto hoy en día como todo el conocimiento un poco anulado, quitándonos el poder interno, ¿no? Muy bien. Mercurio va a entrar en Aries el 4 de abril y va a permanecer hasta el 19. No se va a poner retrógrado, ya que la retrogradación ya pasó en el elemento aire, el signo anterior vivido el elemento aire, y que y no se va a poner retrógrado en este momento. Por lo tanto, va a estar pasando rápidamente por el signo de Aries, ¿no? Pero hay algo muy importante de Mercurio en Aries, que es fundamental. Y es que va a entrar en Aries. Y cuando un planeta entra en Aries, digamos que cumple su ciclo cósmico. Ahora voy a hacer unas explicaciones de cómo funciona la órbita de Mercurio y también sus movimientos desde el punto de vista astronómico y desde el punto de vista astrológico, que debemos conocerlo, ¿no? Debemos conocerlo. Pero debemos entender primeramente la naturaleza de Mercurio. Cuando nosotros entendemos el proceso humano, sabemos que hay fases de nuestra evolución. Incluso tenemos lo que se denomina en el mundo esotérico, ocultista y llamémoslo espiritual, los cuerpos de evolución. Y esos cuerpos de evolución, por supuesto, están formados por estados vibratorios que están condicionados o operan de forma afín tanto al mundo externo como al mundo interno. Pero generalmente, si no lo vemos del punto de vista interno, ese mundo interno está condicionado por el mundo externo. Nosotros tenemos un proceso que se denomina el proceso mental, en el cual es extremadamente importante. De hecho, en el conocimiento esotérico occidental, nosotros tenemos un cuerpo mental. En el conocimiento esotérico del territorio del Indostán, de la antigua India, del Vedanta, nosotros tenemos un cuerpo astral donde allí también se encuentra el proceso de la mente. Porque en el Vedanta, kama, manas, mente y emociones trabajan juntos y es una realidad. No puedes tener un pensamiento sin una emoción. Pero puedes definir el plano del pensamiento y como dice el primer principio hermético, que es la primera ley universal, la primera ley hermética es el mentalismo, quiere decir que todo es mente. Todo lo creas con la mente. Y aquí entra Mercurio. Claramente, Mercurio, más allá del conocimiento, digamos, de la aplicación en el día a día mundano de hechos, de acontecimientos, de que te va a pasar esto, te va a pasar aquello, cosa que Mercurio en tránsitos no lo muestra, más allá de eso,
tenemos que entender la profundidad del proceso que nos muestra la astrología, que es una herramienta de comprensión, conocimiento para crear pautas de empezar a dominar nuestro proceso. Y Mercurio te habla del proceso de la mente, que es radicalmente importante. De hecho, otra ley universal de correspondencia, que se puede traducir como es arriba, es abajo, significa que todos los planos, hay diferentes planos de existencia, no hay solo una arriba y solo una abajo. Hay muchos planos de existencia. Quiere decir que se corresponden. Pero hagamos una analogía del mundo físico al mundo interno. En el plano físico, inmediatamente el Sol, que es el poder del ser manifestado, inmediatamente en el orden de su órbita viene Mercurio, lo que significa que es tu primer trabajo de conciencia. Debes observar la mente. Es el planeta más cerca del Sol, es el primer trabajo a realizar. Es la primera herramienta. Sin ella no podrás dominar ninguna circunstancia de tu vida. Es más, quien gobierna la mente gobierna la vida. Y quien gobierna la mente colectiva gobierna las masas. Cosa que se ve claramente ahora y en esta época moderna con los medios de comunicación. Como implantan matrices de pensamiento, miedo y condicionamiento, donde toda la gente termina, digamos, impulsada y arrastrada a un pensamiento colectivo, porque es una fuerza. Pero Mercurio nos muestra en nuestra carta nuestro proceso. Y aquí es importante aclarar que es diferente el proceso de Mercurio en tránsito que el proceso de la carta natal, ¿no? Y vamos a detallar esto. Como muchos saben, mi programa de estudio es bastante extenso, no complicado, porque trabajo mucho desde la esencia del conocimiento, es decir, menos escritura, menos texto y más claves de la interpretación. Yo no les voy a mandar manuales y manuales escritos de astrología, sino que claves para la interpretación. Hay que conectarse con lo esencial de las cosas. Y este curso comienza desde el principio, o sea, vamos a comenzar con el curso de iniciación el miércoles 14 de abril, donde todavía vamos a estar con Mercurio en Aries, dando el inicio del estudio y de la fuerza, y también vamos a estar en una luna adecuada. Para eso nos sirve la astrología. En ese curso vamos a tocar todas las tónicas básicas para la interpretación. Por supuesto que vamos a analizar a Mercurio y a todos los planetas, ¿no? Pero desde la esencia que nos permita desarrollar en el avance del conocimiento la interpretación, que es un problema para la mayoría de los estudiantes de astrología, tener la capacidad interpretativa. Así que están todos invitados, pueden escribirme a mi correo electrónico que está pasando en el cintillo y les envío toda la información. Les estoy enviando la información para el curso inicial, pero de ahí parte todo el programa de estudio y los que quieran continuar o sumarse en el camino, les envío todo mi programa de estudio. Muy bien. Entendamos el movimiento de Mercurio en principio, ¿no? En principio. Vamos a ver. Aquí tenemos, ¿no?, que Mercurio va a ingresar, como les dije, el 4 de abril y va a estar hasta el 19 de abril. Pero debemos entender un poco el movimiento no solo de Mercurio, sino de los planetas. Aquí tenemos algo que se llama el movimiento sinódico. El movimiento sinódico, perdón, el movimiento sidéreo, es cuando los planetas en su órbita real, alrededor del Sol, ¿qué tiempo demoran
en retornar a un mismo punto. Pero ese mismo punto es un punto siderio. Es decir, tomamos una estrella, que puede ser, por ejemplo, la estrella Sirius, que es la más brillante, y nosotros vemos pasar a Mercurio frente a la estrella Sirius o alineada a la estrella Sirius, y va a dar la vuelta al Sol. ¿Y cuánto demora en volver a pasar por ese mismo punto? Que como es un punto fijo en la bóveda celeste, nos va a permitir medir la velocidad real del planeta, que es aproximadamente 88 días. Como dice aquí, lo tienen señaladito, Mercurio demora 88 días. Aproximadamente 7.3 días en cada signo, cosa que no sucede realmente. Si nosotros tomáramos la velocidad real de los planetas, sería otro cantar. Este movimiento se llama siderio, porque se basa en un ancla de un punto sideral. Otro movimiento que es muy importante para nosotros es el movimiento sinódico. El movimiento sinódico para Mercurio es muy importante, ya que es el momento que nosotros vemos a pasar, por ejemplo, Mercurio junto al Sol, en conjunción con el Sol, y cuánto demora para volver a alcanzar el Sol. ¿Por qué digo alcanzar? Porque Mercurio en su órbita y en el movimiento aparente del Sol sobre el zodíaco, como el Sol avanza, Mercurio va a demorar un poco más el alcanzarlo. Siempre es un movimiento directo, siempre en su movimiento directo es que se calcula el, el retorno sinódico de Mercurio al Sol. Porque Mercurio toca el Sol, avanza, se va a poner retrógrado, lo vuelve a tocar, ese no es el, el que tomamos de referencia, vuelve a ir hacia atrás del Sol y luego va a volver a avanzar y va a volver a tocar al Sol. Cuando lo vuelve a tocar directo, lo vuelve a alcanzar directo, son 116 días. Así que cada 116 días nosotros tenemos una conjunción con el Sol con Mercurio directo. Tenemos otra conjunción cuando se pone retrógrado, ¿verdad? Muy bien, así que ese es un otro parámetro de medir el movimiento de los planetas. En este caso solo nos vamos a referir a Mercurio. ¿Qué es una conjunción con el Sol? Cuando desde nuestro punto de vista tenemos el Sol y cuando Mercurio se va a alinear entre el Sol y la Tierra. Ahí lo vemos en conjunción. Si todavía no está en la alineación, no está en conjunción. Así que el movimiento sinódico es cuando Mercurio directo vuelve a tocar al Sol en su avance por el zodíaco, y esos son aproximadamente 116 días. 116, 118, 120, 115, depende del proceso. Esos son dos movimientos importantes. Pero nosotros, esto trae como consecuencia que en el zodíaco veamos este movimiento. Y este es el movimiento más importante para nosotros para el cálculo de la posición de Mercurio en el zodíaco. Y esto es lo que llamamos retorno de Mercurio. El retorno de Mercurio en nuestra carta natal es que si nosotros tenemos a Mercurio a 20 grados de Aries o a 20 grados de Virgo, ¿cuánto demora en dar toda la vuelta al zodíaco y volver a pasar por los 20 grados de Virgo? Bueno, eso es aproximadamente un año. Absolutamente diferente al movimiento siderio o a la percepción de la órbita siderea, que es la real, que eran 88 días, absolutamente diferente al movimiento sinódico, que es cuando retorna a su conjunción al Sol, no en el toque retrógrado, sino siempre en el directo, porque esos son 116 días y aquí son aproximadamente 360, 370, a veces menos de un año, a veces más. Es irregular debido a las órbitas que siempre son elípticas y aparte a la retrogradación. Esto hace que aproximadamente
Mercurio, ¿verdad? Varíe, no hay una aproximación, pero varíe, depende de que se ponga retrógrado o que esté directo. Por ejemplo, ahora, como Mercurio va a estar directo, va a estar aproximadamente unos 15 días en Aries. Pero si se pusiera retrógrado, pudiera estar mucho más, porque la retrogradación puede tardarse 22 días, por ejemplo. Por lo tanto, entender el movimiento de los planetas es fundamental, pero este es el más importante para nosotros. ¿Qué significa esto? Que si el retorno para el grado de mi carta es un año, igual el ingreso en Aries se vive aproximadamente en la misma fecha todos los años. Aproximadamente. Si ustedes miran la efeméride, van a ver que en el mes de abril, los años anteriores, también Mercurio entró en Aries. A veces entró a finales de marzo, luego se adelanta un poco, pero es un movimiento en el zodíaco no es un movimiento real siderio, sino en el zodíaco, transitar el zodíaco aproximadamente de un año. ¿Por qué es importante el ingreso? ¿Por qué es importante el ingreso de Mercurio en Aries? Porque se cumple un ciclo cósmico. Nosotros conocemos el ciclo de Urano, por ejemplo, que es cada 84 años. Y Urano ahora está en Tauro, significa que hace aproximadamente unos 10 años, aproximadamente, entró en Aries. Y hacía 84 años que no entraba en Aries. ¿Qué significa entrar en Aries? Un nuevo inicio, una nueva oportunidad. El zodíaco son 12 procesos que marcan aprendizajes y fases de la evolución que debe vivir la humanidad. Son estados de conciencia que deben desarrollarse. Y cada vez que un planeta da la vuelta, debiera elevarse un pequeño nivel, aunque sea. El Urano que entró en Aries hace aproximadamente unos 9, 10 años, ¿sí? No es el mismo Urano que entró hace 84 años atrás. Marca un inicio. Ese es el ejemplo de Urano. ¿Qué pasa con Saturno? Cada 29 años. Vuelve a entrar en Aries. El retorno cósmico. El paso por el punto vernal, donde todos los años el Sol nos da una nueva oportunidad de vida. Igualmente, pasa con todos los planetas, con excepción de Neptuno y Plutón, que también llevan ese ciclo, pero no nos alcanza la vida para llevarlo adelante, porque Neptuno son mucho más de 100 años y Plutón 248 años aproximadamente en dar toda la vuelta. Pero estos procesos, estos ciclos planetarios, yo lo llamo ciclos planetarios, porque hay otras técnicas que también se le denominan ciclos planetarios, son muy importantes. Ahora vayamos a Mercurio. Mercurio lo vive todos los años. Es decir, la mente, como analizamos antes, necesita y tiene constantemente cada año de tu vida una posibilidad de un comienzo, de un reseteo, de un impulso. ¿Pero un impulso a qué? A un aprendizaje, a un mayor dominio, a una nueva conciencia, porque la mente inferior, que está representada por Mercurio, es una herramienta, pero es una herramienta que hay que controlarla, que hay que dominarla, porque a rienda suelta nos descontrola la vida. Porque Mercurio, el plano de la mente, es afín en vibración a los procesos a los cuales se conecta. Y si mi proceso mental, el mío individualmente, se conecta a procesos negativos, porque en la matriz mental del universo todo vibra desde lo más denso a lo más elevado, mi matriz mental, arrastrada por los procesos del entorno,
de las influencias externas, del condicionamiento. Si no la domino, si no tengo conciencia de ella, no voy a tener conciencia de mi vida. Por eso es sabido que debes elevar tu proceso mental. No pensar negativo, silenciar la mente, conectarla al proceso elevado del ser, no al pesimismo, porque si no estamos en la inercia de la existencia. Es el primer planeta que rodea al Sol, es el primer trabajo. Como siempre lo explico a mis alumnos, en los Yoga Sutras, que es el compendio más importante para el practicante de yoga, donde hay 197 slokas o versos, que cada uno te dice lo que debes hacer, luego de incitarte a recibir la enseñanza, el primer sutra es Chitta Vritti Nirodha, apaga la fluctuación de la mente. Ese es el Mercurio. Pero aquí hay muchos análisis que hacer. Mercurio nunca se aleja del Sol más de 27 grados. Es decir, nunca nadie en su carta lo va a tener cuadratura al Sol. Qué significativo. Porque no puede haber conflicto con el ser. La mente tiene conflicto con el mundo externo, pero no con el ser. Aunque en tránsitos sí podremos tenerlo en cuadratura con nuestra carta natal. Por eso es diferente el Mercurio natal del Mercurio en tránsito. Se vincula como mi proceso, pero es diferente. ¿Por qué digo esto? Porque en lo que escribí en Facebook, mucha gente me pone debajo, yo tengo Mercurio aquí y tal. Son cosas diferentes el Mercurio en tránsito que el de la carta natal. Ahora vamos a ver unos ejemplos de carta natal. Pero ¿cuál es? Debido a que Mercurio, y también sucede con Venus, están dentro de la órbita terrestre, es decir, entre las órbitas de Mercurio y Venus están entre el Sol y la órbita de la Tierra, nosotros nunca vamos a vivir cuadratura de esos planetas. Eso tiene una explicación que no voy a profundizar ahora, pero es un aspecto astronómico, es un aspecto astronómico. Pero ¿qué hace tanto Venus como Mercurio? Mercurio, por ejemplo, ahora va a estar en Aries y le va a hacer conjunción al Sol. Y justo le va a hacer conjunción el Sol al cambio a Tauro. Pero luego Mercurio va a pasar al Sol. Este Mercurio va a avanzar, porque cuando pasa el Sol acelera su posición y luego se va a poner retrógrado. Y el Sol va a empezar, a la misma vez que Mercurio retrógrado, a alcanzar a Mercurio. Ahí van a estar en conjunción. Luego Mercurio va a seguir retrógrado y va a estar por detrás, hablando en términos zodiacales, en el signo, en grados anteriores al Sol y puede llegar al signo anterior al Sol. Luego Mercurio se pone directo y va a volver a alcanzar al Sol. Cuando está directo y alcanza al Sol, ahí se toma como el ciclo sinódico. Este movimiento de Mercurio es muy significativo. Primero, la retrogradación del Sol es la necesidad del proceso mental de serenarse, de mirar hacia adentro, de entrar en la introspección. Mercurio es el planeta que constantemente se pone retrógrado, 3 veces al año y en el mismo elemento, sumamente significativo. Este año el elemento aire vive la retrogradación de Mercurio. Mercurio representa por Géminis la conexión profunda con el elemento aire, la comunicación y todo lo que sabemos. Pero más allá de hablar de errores y problemas de comunicación, lo que significa es la necesidad de que el proceso de la mente se serene obligadamente. Pero como luchamos en contra de eso y la mente es la loca de la casa y quiere estar conectado a todo lo que pasa afuera, y su naturaleza retrógrada lo lleva a un posible conflicto
y cometer error. Pero hasta ahora yo no he tenido ningún problema de comunicación, por ejemplo, con el teléfono que dicen, con el auto, con la computadora en Mercurio retrógrado. Salgamos de esas. No estoy diciendo que no pueda pasar alimentado por otros factores, pero en 3 veces al año, en la constante retrogradación de Mercurio, si hacemos estadísticas, estas cosas son afines al Mercurio retrógrado, pero es lo más banal de esta interpretación. Lo más importante es que el Mercurio retrógrado, que va a volver hacia el Sol, a reencontrarse con la esencia del ser, es el símbolo de mirar hacia adentro. Luego que va hacia atrás del Sol, es decir, en grados anteriores a la posición solar, va a volver a avanzar, a reencontrarse con la conciencia que es el Sol. Luego de alimentarse, debe proyectarla con enorme fuerza para volver al ciclo de la reflexión. En esto hay diferentes velocidades y esas velocidades también se interpretan en el movimiento mental, tanto colectivo como individual. En la carta natal también tiene eso una interpretación, pero la interpretación que nos muestra Mercurio en la carta natal está hablando de nuestro proceso necesario de aprendizaje. No, no malo. No vean nada en su carta como un obstáculo, véanlo como el proceso necesario. Quien tenga un Mercurio muy rápido en su carta, en dignidad, significa que eso es lo que ha cosechado como ser y es la herramienta que va a vivir para el proceso de la mente. Pero no necesariamente tiene que liberarlo de conflictos. Quien tenga un Mercurio en un estado de mayor dificultad, significa que el trabajo con la mente debe ser más exhaustivo, pero nunca decir yo no puedo manejar mi mente. Es la labor fundamental de cada ser humano, manejar el proceso mental. El proceso mental se vincula a todo. Tú te comunicas con la mente, tomas decisiones con la mente. La mente es el factor fundamental que activa el sistema nervioso. Cada célula de tu cuerpo responde a tu pensamiento. Si tu mente está en pensamientos negativos, tus células reentrarán en la vibración negativa. Debes de elevar el proceso del pensamiento. Que Mercurio no esté bien en mi carta no significa que no puedo hacer eso. Significa que tendré que esforzarme más y construirlo en voluntad, porque a eso venimos, a desarrollar nuestra voluntad. Y no hay voluntad sin ubicación mental. Si tú focas la mente en un punto a donde llegar y no la abandonas de ese lugar, siempre llegarás. Siempre llegarás. Pero la mente en su naturaleza te va a tratar de sacar de eso, porque necesitas aplicar tu voluntad para llegar a esa meta. Ese es el éxito. Luego hay otros factores representados por los otros planetas que también son muy importantes, pero el primer proceso es el proceso de la mente. Vuelvo a repetir, cuando estudiamos astrología debe verse desde la profundidad de esta enseñanza, que tiene que ver con la necesidad de evolucionar en este plano. No nos sirve de nada pasar por la vida sin aprender de ella. Es decir, que la vida pase por ti. No, tú tienes que pasar por la vida y desarrollar tu proceso de conciencia. Y Mercurio es la herramienta, es la puerta a la conciencia. Así que debemos observar ese proceso mental. Ahora que Mercurio entra en Aries, por supuesto que no es fácil percibirlo en esto en el día a día. ¿Qué hace Mercurio en tránsitos en nuestra carta? Vamos a poner una carta, a ver qué les preparé yo por aquí. Por ejemplo, acá tenemos una carta, ¿no? A ver qué carta tenemos aquí. Vamos a ver. Esta es la carta de Claudio Abbado, ¿no? Que fue un director de orquesta, músico, ¿no? Claudio Abbado.
Entonces, su Mercurio está en Cáncer. ¿Qué significa que su Mercurio está en Cáncer? Bueno, que el proceso mental está filtrado y muy conectado a lo que Cáncer representa. Seguridad emocional, seguridad afectiva, autoprotección, todo lo que conocemos de Cáncer. El aprendizaje del gobierno de la mente tendrá que pasar por ese filtro de las emociones. Eso lo complica un poco. Por eso Mercurio en Cáncer no se encuentra en dignidad. Pero en una carta natal nosotros no solo podemos analizar el Mercurio en Cáncer, tenemos que ver a su señor. ¿Quién es la luna? La luna está en Leo. Bueno, la luna en Leo es un signo fijo, se empodera un poco de su dominio, pero tal vez no le permita, como signo de fuego, equilibrar y serenar el proceso de la mente. Tal vez lo ayude a tomar decisiones, ¿no? Y ahí podemos seguir profundizando en el análisis. Pero ese Mercurio en una carta natal es el proceso que trae la persona y necesita desenvolver. Por supuesto que hay otros análisis, la luna está en Leo, entonces tendríamos que seguir la cadena de dispositores. Entonces el Sol rige la luna, pero el Sol está en Cáncer. Entonces aquí hay una conexión Sol, Luna, Mercurio, Sol, Luna, Mercurio. Porque Mercurio está en Cáncer, su dispositor es la Luna. La Luna está en Leo, su dispositor es, es, es Cáncer. Y ahora hay ¿verdad? Una conexión mutua entre Luna-Sol. La Luna está en Leo, el Sol está en Cáncer, ¿no? Entonces de aquí no sale eso, pero Mercurio está allí. Si se logra un equilibrio entre el Sol y la Luna, se empieza a tener más empoderamiento del Mercurio. Mercurio está en la casa 7, se refiere a que los vínculos personales, Mercurio va a tener un protagonismo importante, porque la mente siempre tiene protagonismo. Por supuesto que hay otros planetas, ¿no? Muy bien. Allí tenemos datos importantes cómo trabajar con Mercurio. Por supuesto que tenemos aspectos, acá el aspecto fundamental, pudiéramos tomarlo, a ver, la conjunción a la Luna, se puede dar conjunción a la Luna, 6 grados. La conjunción a Plutón de Mercurio, también 6 grados, ¿no? Ahí es un poco más abierta porque a Plutón y a Mercurio le damos menos grados, pero se pudiera dar una influencia. Esos son los aspectos fundamentales que alteran la serenidad mental, pero que si no gobernamos la mente va a estar condicionada por estas circunstancias. Ahora, otra cosa es el Mercurio en tránsito. Vamos a poner aquí, por ejemplo, cómo operaría un Mercurio en tránsito. Vamos a dejar solo a Mercurio, vamos a poner para hoy en el dado caso de que estuviéramos viendo esta carta, ¿no? Vamos a poner solo al Mercurio. Vamos a quitar todos los demás planetas y dejar solo a Mercurio para que lo podamos ver más claramente. Vamos a ver cómo Mercurio va a estar entrando en Aries pasado mañana, ¿no? Aquí vemos cómo Mercurio está a 24 grados de Piscis y claramente está oposición a Marte. Pero esto sucede todos los años. Cuando Mercurio pasa por los 24 grados de Piscis, todos los años de la vida le va a hacer cuadratura, oposición a Marte. Igual que le va a hacer cuadratura cuando pase por los 24 grados de Sagitario, igual que le va a hacer cuadratura cuando pase por los 24 grados de Géminis. Si dividimos el año en 4 partes, es decir, Mercurio va a tocar a Marte 4 veces al año en aspectos inarmónicos. Ese en la carta de Claudio Abbado es un trabajo personal que se refiere a lo que Mercurio le dice, pero es cotidiano. Si nosotros tomáramos a Mercurio como significador, porque lo es al estar en la casa 7 del matrimonio, no pudiéramos decir que se divorcia 4 veces al año. Las cosas que se dicen con los tránsitos se suelen exagerar. Los tránsitos de los planetas rápidos solo nos marcan estados anímicos, cosas cotidianas.
que combinado con progresiones será diferente. Pero el Mercurio, el tránsito, siempre arrastrará lo que en su carta natal significa. Muy importante, en este caso, al Mercurio, a la oposición a Marte, porque Mercurio es señor de Marte, porque Mercurio está en Virgo, Marte está en Virgo. Por lo tanto, este aspecto va a ser más poderoso, va a ser más fuerte. Su señor le va a hacer cuadratura. Pero ahora cuando entre en Aries, cósmicamente, es un reinicio de la mente, porque el proceso de todos los planetas marcan la circunferencia del zodíaco y su camino a través de ello, de cada signo, representa un proceso de evolución. Aries es el inicio, Tauro la consolidación de los procesos, Géminis la comprensión de los procesos, Cáncer la necesidad de estabilizar el proceso emocional, Leo crear desde tu firmeza interna, Virgo darle forma a las cosas, Libra empezar a compartirlas con tu mundo externo y el otro, Escorpio profundizar en tu proceso interno de transformación. Sagitario, ver hacia lo divino. Capricornio, conquistar tus metas altruistas, las que has transformado en Escorpio y visualizado en Sagitario. Acuario, compartirlas con todos los seres que evolucionan en tu camino. Y Piscis, reintegrarte a tu naturaleza divina. Para en Aries, volver a nacer. Eso lo hace Mercurio todos los años, lo hace Venus todos los años, lo hace Marte cada 2 años y fracción, lo hace Júpiter cada 12 años, lo hace Saturno cada 29 años y así sucesivamente, Urano cada 84. Este es un proceso muy individual para una persona, pero si viéramos otra persona, por ejemplo, ¿no? Una persona, vamos a ver a alguien que se encuentre. Bueno, estos son famosos que están aquí en el programa, pero bueno. Vamos a poner cualquier ejemplo, ¿no? Cualquier ejemplo. A ver, no importa. Aquí vamos a ver otro Mercurio. Bueno, este también es Mercurio en Cáncer. Vamos a ver otro Mercurio que no está en Cáncer. Aquí tenemos un Mercurio natal en Acuario. Es absolutamente diferente nacer con Mercurio en Cáncer que Mercurio en Acuario. ¿Cómo operaría Mercurio en Acuario? En la astrología moderna se le da un estado de dignidad allí, en la astrología tradicional no, porque rige Virgo y se exalta en Virgo. Pero hagamos analogía. Mercurio, que es un signo vinculado profundamente a la comunicación, y Acuario es un signo vinculado a la comunicación, porque es un signo de aire, pero de la comunicación colectiva, ¿verdad? Los 3 niveles de la comunicación. Géminis, mi comunicación, la que emana de mí, mi propio pensamiento. Libra, cómo lo comparto con el otro y cómo lo equilibrio. Y Acuario, cómo lo integro al pensamiento colectivo. Mercurio en Acuario tiene afinidad. ¿Qué pudiéramos decir? La apertura del proceso mental, una mente abierta, expansiva, sin dogmas, sin autolimitaciones, pero dependerá de sus 2 señores, como esté Urano y como esté Saturno. Saturno se encuentra en Acuario, favorece, ¿verdad?, a este proceso de Mercurio por estar Saturno en dignidad. Están en la casa 5, lo expresará tal vez hasta la creatividad o en otra persona ante los hijos. ¿Cómo está Urano en Leo? Urano en Leo está en exilio, tal vez con el mundo del colectivo sea mucho más difícil integrarlo. Fíjense, viene a aprender Mercurio en Acuario a integrar el proceso mental al colectivo, según la información del signo. Pero en el mundo físico, al Urano estar en Leo, en exilio, y en la casa 11, le va a ser más difícil, perdón, está en la casa 10, le va a ser más difícil
integrar ese proceso mental a la sociedad. Así podemos interpretar una carta muy rápida y someramente. Por supuesto, Mercurio afecta las casas que rige. Rige su casa 11 y rige por Virgo y rige su casa 8 por Géminis. Todo lo que haga Mercurio afectará la 5, la 9, perdón, y la 11. Son las casas que afectarán. Pero si vamos al tránsito, ya es un proceso individual. Vimos cómo en la carta anterior de Claudio Abbado, Mercurio le hacía oposición a Marte. Bueno, no podemos decir nada de Mercurio de forma general. No podemos decir nada para las personas de un signo, porque tenemos que ver la configuración en su carta natal. No importa que le esté siendo afín por el signo solar. Porque, por ejemplo, Mercurio está pasando por Piscis y Chovibón es de Piscis. Por lo tanto, está activando su mente, su naturaleza. Fíjense, acá avanzó en su conjunción al Sol. Pero una persona que Mercurio le favorezca su paso por el Sol puede estar teniendo una oposición a Saturno. Vamos a suponer que a una persona de Cáncer le dicen, para los de Cáncer en estos días le favorece la comunicación, porque tuviera el Sol, imaginen que tiene el Sol en Cáncer, incluso, ¿no? Haciéndole un aspecto, aunque sea amplio, pero ese Mercurio, si está cuadratura a un Saturno, a un Plutón, a un Urano, no le va a favorecer la comunicación. Entonces hay que ser más exhaustivos para poder entender el tránsito de los planetas. Ahora, de forma global, nosotros podemos interpretar que el Mercurio en Aries comienza un nuevo proceso, que el Mercurio en Tauro nos va a obligar, el Mercurio en Tauro nos va a obligar a consolidar nuestro proceso mental, traerlo a tierra. Y según nuestra carta natal, qué configuración tenemos en Tauro, en qué casa se encuentra y con quién se va a encontrar ahí, tenemos designios de eso. Cuando entra en Géminis, que es su mejor posición, será el momento que podamos aprovechar la fase de expandir nuestra comunicación. Si en nuestra carta natal nuestro Mercurio tiene dificultades, no va a ser tan fácil, pero el aprendizaje es necesario igual con el Mercurio en Géminis. Ahora, ¿qué tengo en Géminis? ¿En qué casa está? Puede estar en mi casa 12, puede estar conjunción a Saturno en ese tránsito. La astrología tiene pautas muy claras, pero debemos dominar desde la interpretación hasta su movimiento y movilidad, ¿no? Como dijimos, en los diferentes ciclos que estamos llevando adelante. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, en función de que este 4 de abril Mercurio entra en Aries, me motivé a hacerles este video explicando un poco lo que representa Mercurio. Recuerden esto, Mercurio todos los años de tu vida activa los mismos aspectos en tu carta en el mismo grado. Me está hablando de mi proceso mental. ¿Cuántas veces tropiezo con la misma piedra? Si yo sé que cuando Mercurio pase por los 15 grados de Escorpio, le va a estar haciendo cuadratura a mi Saturno, y siempre todos los años que pase por ahí me muestra la cuadratura a mi Saturno, yo analizo mi Mercurio natal, analizo mi Saturno natal, y ese tránsito me va a mostrar una experiencia de aprendizaje. Todos los años de mi vida. ¿Cuántas veces tropiezo con la misma piedra?
¿Cuál es la clave? Maneja tu mente. No es evitar, es tomar conciencia. Muy bien, hermanos. Los invito, si desean profundizar en la astrología, lean el programa, si están incentivados a llevarlo adelante, escríbanme a mi correo electrónico y no me queda más que decirles que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.